La Biblia es uno de los libros más antiguos, influyentes y enigmáticos de la historia humana. Ha sido leída, interpretada y debatida por millones durante más de 2000 años. Para algunos es la palabra de Dios, para otros una obra llena de símbolos, metáforas y mensajes ocultos. Pero independientemente de la fe de quien la lea, hay algo que nadie puede negar: está llena de misterios. Algunos de estos enigmas han desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos. En este video exploraremos 7 de los misterios más grandes de la Biblia. Algunos pueden desafiar tu entendimiento, otros te dejarán pensando por días, y tal vez, solo tal vez, cambien la forma en que ves este antiguo texto. Número 1. El misterio de la creación. El primer gran misterio de la Biblia aparece en sus primeras líneas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el libro del Génesis. Pero la forma en que se describe la creación del universo ha generado debates profundos durante siglos. ¿Fue realmente una creación en 6 días literales? ¿O son esos días una forma simbólica de representar eras o procesos más largos? Los estudiosos han notado que hay 2 relatos distintos de la creación en los primeros capítulos de Génesis. En el primero, Dios crea al ser humano al final, hombre y mujer al mismo tiempo. En el segundo, Adán es creado primero y luego Eva, a partir de una costilla. ¿Estamos frente a 2 versiones diferentes? ¿2 tradiciones combinadas? ¿O hay un mensaje más profundo escondido entre líneas? Además, la frase «la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas» ha despertado teorías sobre una creación anterior, una especie de mundo previo al nuestro que fue destruido y luego recreado. Esta es la llamada teoría del intervalo, que sugiere que hubo una brecha de tiempo entre el versículo 1 y el 2 del Génesis. El misterio de la creación no es solo una cuestión de ciencia versus religión. Es una puerta abierta al simbolismo, la cosmovisión hebrea y los secretos del origen mismo del universo. Número 2. La identidad de los Nefilim. En el capítulo 6 del Génesis aparece un pasaje breve, casi escondido, pero que ha generado toda clase de teorías. Había gigantes en la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos gigantes son conocidos como los Nefilim. ¿Quiénes eran exactamente los Nefilim? La Biblia no lo explica claramente. Algunas interpretaciones dicen que eran simplemente hombres poderosos, descendientes de las primeras generaciones. Pero otros creen que se trataba de seres híbridos, el resultado de la unión entre ángeles caídos, los hijos de Dios, y mujeres humanas. Este pasaje ha dado lugar a teorías que mezclan religión con ufología, esoterismo e incluso genética antigua. ¿Eran los Nefilim seres sobrenaturales? ¿Tenían conocimientos o habilidades superiores? ¿Acaso su existencia fue una de las razones por las que Dios decidió enviar el diluvio para reiniciar la humanidad? Curiosamente, el libro apócrifo de Enoc, que aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, sí era conocido por los antiguos judíos, detalla una historia más completa sobre estos seres. Allí se narra cómo los vigilantes, un grupo de ángeles rebeldes, descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron gigantes destructivos. La identidad de los Nefilim sigue siendo uno de los grandes enigmas que muchos preferirían ignorar, pero que está ahí, en las primeras páginas del libro sagrado. Número 3. El paradero del Arca de la Alianza, uno de los objetos más sagrados y misteriosos de toda la Biblia, es el Arca de la Alianza. Según el Antiguo Testamento, fue construida por mandato de Dios, diseñada para contener las tablas de los 10 mandamientos, y representaba la presencia divina entre el pueblo de Israel. El arca no era solo un objeto simbólico,
según los textos, tenía un poder real y temible. Cuando los israelitas la llevaban a la batalla, ganaban. Si alguien la tocaba sin permiso, moría al instante. Incluso una vez, cuando era transportada en una carreta, un hombre llamado Uza intentó evitar que cayera al suelo, y fue fulminado. Pero lo más inquietante es que, tras la destrucción del templo de Salomón por los babilonios en el siglo VI a.C., el arca desapareció. La Biblia nunca relata su destrucción ni su paradero final. Simplemente deja de mencionarse. ¿Dónde está el arca? Algunas teorías sugieren que fue escondida antes del ataque. Otras dicen que fue llevada a Egipto o incluso a Etiopía, donde supuestamente se guarda en una iglesia custodiada por monjes. También hay quienes creen que está bajo el monte del templo, en Jerusalén, esperando a ser descubierta. Sea cual sea la verdad, el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos y teológicos de todos los tiempos. Número 4. El número de la bestia. El libro del Apocalipsis, lleno de visiones y símbolos, contiene uno de los enigmas más famosos, el número 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Este pasaje ha generado siglos de especulación. ¿Qué representa exactamente este número? Algunos creen que hace referencia al emperador romano Nerón, cuyo nombre puede ser interpretado como 666 usando la numerología hebrea. Otros lo ven como un símbolo de corrupción, imperfección repetida 3 veces, en contraste con el número divino, el 7. También hay quienes ven en el 666 un código profético que apunta a futuros líderes, sistemas políticos o incluso tecnologías. A lo largo de la historia, se ha acusado a diferentes figuras de ser la bestia, desde papas hasta presidentes, pasando por empresas, chips, códigos de barras y tarjetas de crédito. El número 666 es más que una cifra. Es un símbolo que ha evolucionado con el tiempo y que sigue despertando miedo, teorías y debates hasta el día de hoy. Número 5. El misterio de Melquisedec. En el libro de Génesis, un personaje enigmático aparece de repente: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No se explica de dónde viene, ni quiénes fueron sus padres. Simplemente aparece, bendice a Abraham y luego desaparece. Pero no termina allí. En el Salmo 110 se dice del futuro Mesías: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Y en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos desarrolla aún más esta figura, afirmando que Jesús es un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, no según el sacerdocio levítico. ¿Quién era realmente este personaje? Algunos creen que fue un rey cananeo, justo que adoraba al verdadero Dios. Otros piensan que era una aparición preencarnada de Cristo. E incluso hay teorías que lo identifican como un ser celestial, un ángel o una manifestación divina. La Biblia misma reconoce que Melquisedec no tiene padre ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida. ¿Era humano? ¿Era algo más? Su figura enigmática conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento de una forma única, y hasta el día de hoy no hay una respuesta definitiva. Número 6. El tercer cielo de Pablo. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace una afirmación extraña. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que ese hombre fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Aunque habla en tercera persona, la mayoría de los estudiosos cree que Pablo se está refiriendo a sí mismo. Pero, ¿qué quiso decir con tercer cielo?
¿Y qué fue exactamente lo que vio o escuchó? En la cosmología judía antigua, el cielo podía entenderse en niveles. El primero era el cielo físico, donde vuelan las aves. El segundo, el espacio donde están el sol, la luna y las estrellas. Y el tercero, la morada de Dios, el cielo espiritual. Pero el pasaje está envuelto en misterio. Pablo no da detalles sobre lo que vio. Solo dice que oyó cosas que no pueden repetirse. ¿Qué secretos del universo conoció? ¿Fue una visión? ¿Un viaje literal? ¿Un éxtasis místico? El tercer cielo nos deja con más preguntas que respuestas, pero sugiere que hay realidades más allá de lo que entendemos, y que algunas no pueden siquiera ser expresadas en palabras humanas. Número 7. El regreso de Elías. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías tiene una historia única. Fue un hombre poderoso, que hizo milagros, confrontó reyes y nunca murió. Según el segundo libro de los Reyes, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, y eso lo convierte en protagonista de uno de los misterios más persistentes, su regreso. El libro de Malaquías profetiza que antes del día grande y terrible del Señor, Dios enviará al profeta Elías. Por eso, en tiempos de Jesús, muchos esperaban que Elías regresara físicamente como señal del Mesías. Incluso hoy, en la Pascua judía, se deja una copa de vino para Elías, esperando su venida. En el Nuevo Testamento, Jesús afirma que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, no porque fuera literalmente el mismo, sino porque vino con su espíritu y poder. Sin embargo, algunos textos del Apocalipsis hablan de 2 testigos que profetizarán en el fin de los tiempos. Muchos creen que uno de ellos será Elías, regresando para cumplir su misión final. ¿Volverá Elías? ¿Ya regresó? ¿Fue su ascenso al cielo una excepción o una preparación para su retorno? Nadie lo sabe con certeza. Pero su figura continúa viva, no solo en la Biblia, sino en la fe de millones que aún esperan su regreso. La Biblia no es solo un libro de reglas o enseñanzas, es también un depósito de misterios, símbolos y secretos que han fascinado a generaciones. Algunas preguntas probablemente nunca serán respondidas en esta vida, pero tal vez esa es parte de su propósito, empujarnos a buscar, a reflexionar, a cuestionar. Estos 7 misterios nos recuerdan que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, y aunque no tengamos todas las respuestas, el viaje de explorar estos enigmas ya es, en sí mismo, una forma de acercarnos a lo divino.